Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al MiG-31 ruso. A comienzos de la década del 60, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética tenía un problema en las zonas árticas. Allí no tenía un sistema eficaz de defensa antiaérea. Esta zona representaba un agujero en su sistema defensivo, ya que por allí los bombarderos estratégicos Boeing B-52 Stratofortress y los nuevos aviones espías de alta velocidad Lockheed SR-71 de Estados Unidos podrían introducirse fácilmente. Es así que se les encarga a las oficinas de diseño de Mikoyan crear un avión interceptor de largo alcance y alta velocidad para reemplazar al MiG-25 y que sea capaz de cerrar esta brecha en la defensa de la Unión Soviética. En 1968 el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética autoriza el desarrollo del MiG-31, cuyo prototipo se denomina J-155M. El primer prototipo J-155MP realiza su primer vuelo de prueba el 16 de septiembre de 1976. La producción de los primeros 8 ejemplares, destinados a pruebas de aerodinámica, fatiga estructural, motores y prestaciones, comenzó en la fábrica de Gorky en 1977. A principios de 1980, las pruebas de vuelo terminan con éxito y comienzan las primeras entregas de los aviones de producción en serie, a los regimientos de la PVO, con preferencia a aquellos situados en la zona de Moscú, en las regiones del norte y del este. Reemplazó en forma programada al anterior interceptor Tupolev Tu-28. La entrada del MiG-31 en el inventario de la Fuerza Aérea Soviética significaría un cambio radical en la defensa antiaérea en el extremo oriente de la URSS, donde eran frecuentes los vuelos furtivos de aviones norteamericanos de gran alcance, como el avión de reconocimiento SR-71, de los nuevos cazanavales pesados de largo alcance F-14 Tankat provenientes de los portaaviones norteamericanos y de los vuelos de patrulla de los F-15 Eagle con base en tierra en Japón, violando el espacio aéreo de la URSS o bordeando sus fronteras y mar territorial. Las primeras tripulaciones de los MiG-31 quedaron muy sorprendidas por su buen rendimiento en vuelo, potencia, velocidad de trepada, maniobrabilidad, velocidad máxima, alcance y sofisticación del aparato. Tenía mejor visibilidad de la cabina que el anterior MiG-25, tenía un mejor desempeño en los despegues y aterrizajes en pistas más cortas, mejores prestaciones en vuelo a media y baja altitud. Los nuevos motores con postcombustión eran más potentes, más seguros y eficientes, y eran los más grandes instalados en un avión de combate hasta ese momento. El MiG-31 Fax-Hound es muy similar a la versión P del MiG-25, pero tiene un diseño más moderno y refinado, desde el punto de vista aerodinámico y técnico, diseñado para reemplazar al MiG-25 Fax-Bat, que necesitaba ser reemplazado por un nuevo avión con mejores prestaciones de vuelo, no tan específico para misiones de alta velocidad y que pudiera combatir con éxito contra otros cazas occidentales. El nuevo y mejorado MiG-31 es un avión caza escolta táctico de largo alcance, con diseño de ala alta y estabilizadores horizontales traseros adicionales bajos. Sus alas trapezoides en flecha, delgadas y especialmente diseñadas para resistir vuelos de alta velocidad a gran altitud, están construidas con una nueva aleación de titanio y acero, que oculta los remaches en las uniones de las cubiertas, en algunas partes del fuselaje y en partes críticas de las alas, para darles mayor resistencia a los cambios de temperatura, producidos por las altas velocidades que puede alcanzar, tener más resistencia y aumentar su vida operativa. Para una mayor estabilidad a grandes velocidades y altitudes tiene doble timón vertical recto y reforzado, tiene grandes tomas de aire a los motores, instaladas en los costados de la cabina de mando y bien adelantadas, para tener más potencia, mayor velocidad, altitud, mayor resistencia a vuelos de larga duración. Además posee nuevas superficies de control con mandos de vuelo electrónico, especialmente diseñadas para vuelo supersónico, en el eje vertical y horizontal. Es un avión de combate muy moderno y sofisticado, especializado para alta velocidad y largo alcance. Los combates con vuelos a baja velocidad y giros cerrados contra otros aviones de combate no es su tarea principal. Este avión fue el primero en tener un radar de gran tamaño, el Salón S-800 con el sistema de búsqueda electrónica pasiva, montado en su gran cono delantero, permitiéndole interceptar aviones enemigos en combates lejanos fuera del rango visual del piloto, a una distancia de 200 kilómetros de alcance. Puede seguir 10 blancos al mismo tiempo, y atacar 4 de ellos, con sus 4 misiles supersónicos de largo alcance A9 AMOS, montados en 2 pilones de carga bajo cada semiala. El MiG-31 también puede transportar otros 4 misiles de medio alcance, bajo la estructura central de la nave, en los nuevos pilones de carga instalados bajo el fuselaje central y los motores. Posee una sonda de reabastecimiento en vuelo que se retrae en el costado izquierdo de la cabina, puede cargar tanques externos de combustible, para aumentar su alcance y autonomía de vuelo,
y así acompañar a los aviones bombarderos en sus largas misiones de combate. El tripulante operador de sistemas defensivos y radar, sentado en tándem detrás del piloto, también tiene una palanca de control tipo joystick de control de vuelo electrónico, para pilotar el avión. Este puede aterrizar con un periscopio, que se levanta sobre la cabina trasera y con un espejo especial, que se despliega sobre el panel de control de la cabina del tripulante, como una pantalla de información que se gradúa con precisión para presentar la visión de la pista de aterrizaje al tripulante, con la misma posición, altura y línea del horizonte que percibe el piloto sentado adelante. Así el tripulante puede ver la pista de aterrizaje en esta pantalla desde su posición, y tomar el mando del avión en caso de que el piloto no pueda aterrizar, por estar gravemente herido durante un ataque enemigo o se equivoque en el momento de la aproximación final a la pista de aterrizaje. El periscopio se levanta en forma automática antes de aterrizar, junto con la pantalla de información y se retrae después del despegue, para que el tripulante pueda operar el sistema de radar. Sus nuevos motores, que proporcionan un mayor empuje de 34.000 libras con postcombustión de combustible, le permiten alcanzar Mach 1 y 23 a baja altitud y sobre el nivel del mar, y a una mayor altitud le permiten alcanzar Mach 2.83 para la intercepción de objetivos lejanos de los lugares defendidos, llegando a alcanzar Mach 3 sobre los 15.000 metros de altitud, lo cual no es recomendable, debido a posibles daños en los motores y la fatiga de su estructura, fuselaje y ala, que limitará su vida útil y aumenta su costo operativo. Su nueva aerodinámica y fuselaje, más refinado que el anterior diseño MiG-25, le permiten vuelos supersónicos a baja altitud, mejor rendimiento de vuelo a media altitud, mayor maniobrabilidad en bajas cotas, mejor manejo durante los despegues y aterrizajes, mejor visibilidad de la cabina para el piloto. Es capaz de resistir un máximo de 5G en velocidades supersónicas, pero no está diseñado para combates cercanos, giros cerrados y vueltas rápidas. El combate de maniobras aéreas cerradas tipo dogfight contra otros aviones de caza no es su función principal. Está diseñado para la intercepción de los objetivos lejanos y muy lejanos, de los lugares que deben ser defendidos, para combates fuera del alcance visual del piloto, volando a velocidad supersónica a gran altitud, y para escoltar en misiones de escolta táctico a los aviones bombarderos de gran alcance, como los bombarderos estratégicos Tu-160 y los bombarderos navales Tu-22M3. En 1981 el MiG-31 fue equipado con un ordenador de a bordo de asistencia a la navegación y combate que incorporaba un asistente virtual que se comunicaba con los tripulantes mediante voz. Este asistente fue denominado por los pilotos Rita debido a que era una voz femenina metálica. La finalidad del asistente de voz era la de reducir la carga de trabajo sobre el piloto y el operador de sistemas. El asistente de voz informa a los dos tripulantes de la aeronave sobre diversos aspectos de misión complejos, así como de otros rutinarios, y mantiene informados a los responsables en tierra de la misión sobre diferentes aspectos que se van produciendo en la misma en tiempo real, como la salud de los tripulantes, pulso, presión arterial y temperatura. A la tripulación le asistía tanto en la navegación como en las tareas de ataque, comunicando los resultados de los diferentes cálculos realizados por el ordenador de a bordo mediante los datos de los diferentes sistemas de radar con el que va equipado el aparato. El sistema puede tomar el control de la nave y hacerla regresar a la base si fuera necesario. Realizaba cálculos y preparaba las armas de ataque hasta el punto de dejarlas listas para recibir la orden manual de disparo. Para mediados de los años 90 se habían producido unas 500 unidades en la fábrica de Sokol, de los cuales 320 todavía están en servicio operativo hoy en la VVS de Rusia. Kazajistán es el único operador extranjero del afamado MiG-31, que por ser un avión muy especializado para misiones de largo alcance y velocidad supersónica, no fue vendido con éxito a otros mercados. En 1990 apareció la nueva versión mejorada y actualizada llamada MiG-31M, la cual puede usar el sistema de navegación GPS y el de vuelo digital controlado por cables fly-by-wire con el sistema Datalink y la ayuda de navegación del sistema de satélite GLONASS de Rusia. La nueva versión más modernizada del MiG-31 llevará misiles guiados aire-aire R-33 con un gran alcance de 304 kilómetros, en pilones de carga bajo el fuselaje central, y tendrá mayor probabilidad de derribar aviones de penetración profunda de baja detectabilidad, misiles cruceros y otros aparatos supersónicos futuros. Esto da al nuevo MiG-31 un incremento de eficacia 4 veces mayor a la versión básica del anterior avión de alta velocidad MiG-25. Otras versiones son el MiG-31D, capaz de lanzar un misil antisatélite de impacto cinético. El MiG-31A, versión de caza polivalente de diseño multipropósito, que puede atacar y defender, con una nueva cabina más moderna y mejorada, dos nuevas pantallas planas al costado derecho del panel de control, con información completa al piloto, con botones de control en el marco de la pantalla y 3 pantallas planas grandes,
para el tripulante operador de sistemas defensivos y radar y una pequeña pantalla plana de información al costado de la cabina, entre otras mejoras. En marzo de 2018, un MiG-31 realizó exitosamente un lanzamiento de prueba del misil hipersónico de alta precisión Kinzhal. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, se llevó a cabo una nueva modernización del MiG-31 paralelamente al desarrollo del misil hipersónico que constituye la versión MiG-31K. El Kinzhal es un misil hipersónico con un alcance de 2.000 kilómetros, pudiendo portar ojivas nucleares volando a Mach 10. Por esta razón, se cree que el MiG-31 seguirá en servicio mucho tiempo más. En 2020 el Ministerio de Defensa ruso anunció que extendería la vida útil del servicio de 2.500 a 3.500 horas en los fuselajes existentes, por lo que se espera que siga en servicio hasta 2030 o más allá, cuando será reemplazado en forma programada en el futuro, por un nuevo caza de largo alcance de diseño furtivo, que acompañará como escolta táctico a una nueva generación de bombarderos estratégicos de diseño furtivo PACDA. Gracias por acompañarnos hasta el final, nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.